Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía. En este video vamos a aprender a hacer nuestro propio sketchbook o artbook. Estoy trabajando en un formato de 14 por 10 utilizando papel opalina de 240 gramos para poder utilizarlo con acuarela. Esa era mi idea principal. También una hoja de papel craft o papel misionero. Utilicé 10 hojas opalinas de 240, que al utilizar 10 hojas me dio para 40 hojas para trabajar. Bueno, también vamos a utilizar cartón de cualquier caja que encuentren en la calle. Pueden utilizar cualquier cartón, mientras más duro sea mejor. Tela, yo utilicé un pedazo de lienzo porque yo hago banderas y tengo lienzo, pero pueden utilizar la tela que tengan, la que encuentren. Y para forrar la cajita, el cartón de la cajita de la tapa, utilicé una cuerina que encontré en una fábrica que tiraron restos de cuerina. Me los traje y acá los estamos utilizando. Pegamento, hilo, cuchillo y algo para presionar, ya sea un libro más pesado o hasta un ladrillo. Bueno, vamos a ver todo el proceso. Recuerden que pueden suscribirse, están mis redes ahí abajo, pueden activar la campanita y espero que les guste, que les sirva y coméntenme si lo hicieron. Vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es marcar la mitad horizontal y la mitad vertical de la hoja. Marcamos todas las mitades. Tengan paciencia, traten de que quede lo más prolijo posible. Cortamos la mitad horizontal, solo la mitad horizontal. La vertical no la vamos a cortar las partes horizontales. Una vez que tenemos todas las hojas cortadas, marcamos la mitad horizontal y esta vez no cortamos, lo que hacemos es doblar. Doblamos por la mitad cada una de las hojas, marcamos con la regla la mitad y doblamos para que quede derechito el doblez. Traten de ser prolijos, así no hay hojas más grandes y más pequeñas. Las emparejamos bastante. Yo las estoy enroscando con un papel film. Puede ser con gomitas elásticas, con lo que tengan. El papel craft hice lo mismo que las otras hojas. La marqué por la mitad y por la mitad. Corté la parte horizontal y la parte vertical la doblé. Lo que yo hice fue utilizar el doblez que ya tenía la caja. Marqué las medidas un poquito, medio centímetro más ancho de lo que es la medida de la hoja, para que sobresalga un poquito en el cartón, y aproveché el doblez que tenía la caja. ¿Por qué? Porque ese doblez coincidía con el ancho de las hojas, el borde de nuestro artbook, ¿sí? Ustedes midan el ancho del lomo del artbook para marcar el doblez, ¿sí? Si el alto del lomo del artbook es de 2 centímetros, tienen que hacer el doblez del medio del artbook de 2,5 para que doble, ¿sí? Cortamos la tela, pegamos la tela, traten de ser bastante prolijos, lo mejor prolijos que puedan. Yo estoy utilizando cola, pegamento puede ser el que tengan. Cortamos las esquinas y cerramos lo que sería para envolver el cartón, ¿sí? Puede ser otro papel o puede ser una tela o otra tela, la que tengan. Pegamos bien los bordecitos. Recuerden que esto no se tiene que despegar, así que presten mucha atención y háganlo con cuidado. Sean lo más prolijos posible. Ahora lo que vamos a hacer es emparejar bien las hojas y presionarlas. Yo las estoy presionando con unas maderitas que tenía y unas trabitas de una lámpara. Ahora con la cola lo que voy a hacer es aplicarle al lomo, a la parte donde están las hojas dobladas en el doblez, ahí aplico cola. Marco los cortes que voy a hacer con el cuchillo y vamos marcando. Por eso es importante que estén bien sujetas las hojas, ¿sí? Vamos haciendo los cortecitos
con un cuchillo, es un cuchillo común este, ¿eh? Cuchillo de cocina, muy común. Cuidado no cortarse los dedos. Esta manera de hacer el libro va a hacer que cuando uno quiera arrancar la hoja va a poder arrancarla, pero van a quedar enganchadas, digamos. Yo lo que hice fue eso básicamente porque quiero poder arrancar la hoja cuando yo quiera. Si no quieren que sus hojas salgan fácilmente, lo que tienen que hacer es coserlo diferente. Esta es una forma de coserlo para poder arrancar la hoja. Así les tiene que quedar más o menos. Yo hice cada 2 centímetros en los laterales y en el centro 1 centímetro ahí. ¿Ven? Así tiene que quedar. Ahora vamos a pasar el hilo. Así. Tiene que hundirse el hilo. No puede quedar sobresaliendo, tiene que hundirse. Si no se hunde, le damos un poquito más con el cuchillo. Yo me hice esta cajita con pales de madera para poder utilizarlo para esto. Lo presiono ahí para que quede paradito. Pongo una maderita de cada lado, así no se mueve. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle una mano más de cola de carpintero, pegamento, a las ranuras, ¿sí? A cada ranura le aplicamos. Y si quieren pueden repasar un poquito el lomo, así se queda un poco más fijo. Una vez que le aplicamos la cola de carpintero o el pegamento que tengan a cada una de las ranuras, fíjense que no les chorree, no pongan demasiado que chorreen, pongan lo justo y necesario, no menos y ni más. Porque la idea es que el hilo se quede pegado. Este es un hilo de barrilete, el hilo es gruesito. Vamos a hacer así, va, vuelve, va, vuelve, va, vuelve, lo empujamos con el cuchillo un poquito para que quede bien en la ranura, que no se salga. Esto es lo que va a sostener nuestras hojas, así que dedíquenle tiempo. Ahora vamos a hacer que vaya de vuelta el mismo camino, pero para donde veníamos, a la inversa. Va, vuelve, tiene que quedar relativamente tirante el hilo, ¿sí? No muy flojo, lo vamos tironeando. Vuelve de vuelta, va y vuelve de vuelta. Repetimos el proceso con el cuchillo, empujándolo para que el hilo quede bien pegado en donde debe.
y lo dejamos secar. Una vez seco, aplicamos otra capa más de pegamento. No escatimen en pegamento porque esto va a hacer que el librito, el artbook, quede bien, que no se despegue después, que no se salgan las hojas cuando no queremos que se salgan. Lo que vamos a hacer es medir un pedacito de tela que sea el largo total de nuestro artbook, o sea, sería el lomo y las dos hojas laterales, y aparte vamos a cortar un segundo lomo. Corto solamente el pedacito del lomo, pego el lomo primero y ahora vamos a pegar el lienzo del tamaño de nuestro artbook sobre el lomo. Le ponemos cola en el lomo, pegamos bien el resto de hilo que no había quedado, pegamos el lienzo sobre el artbook, volvemos a poner cola y ese lomo lo vamos a pegar sobre el que ya habíamos pegado en lo que serían las tapas, ¿sí? Ponemos cola en todo un lateral, hagan de a un lateral, no se emocionen en poner cola de los lados. Bajan el lienzo, bajan una de las tapas de papel craft, previamente ponemos de vuelta cola, bajamos una tapa de papel craft, ponemos un cartón entre medio para que no se peguen las hojas por algún poquito de pegamento que haya quedado, cerramos el artbook y ponemos un libro y repetimos el proceso del otro sector y así queda nuestro artbook. Y bueno, ahora solo queda empezar a llenarlo con nuestros trabajos, ¿sí? No es perfecto, pero es nuestro primer artbook hecho por nosotros con materiales reciclados. Espero que lo hayan disfrutado y que intenten hacerlo. No se olviden de dejar el like y suscribirse si no lo hicieron todavía. Hasta luego.